El banco abrió a las 9 de la mañana, pero la cola ya se había formado desde las 8:20. Era un martes típico en la Ciudad de México, una de esas mañanas que llegan con una fina neblina y olor a asfalto mojado, cuando el sol aún no decide si aparecerá de verdad o se quedará oculto tras los edificios para siempre. De esos días en los que la gente camina ligeramente encorvada, con los hombros en alto, como intentando protegerse el cuello del frío que no es precisamente frío. Es solo ese frío húmedo que se filtra por el cuello de las camisas y se queda ahí. Mariana Solís tenía 56 años, cabello corto y blanco, y vestía un abrigo gris oscuro que había visto días mejores. No era un abrigo malo, sino uno desgastado. Había una sutil diferencia que muy poca gente nota, pero ahí estaba. El abrigo había sido hermoso, de buena tela, con botones que aún conservaban un brillo discreto. Pero el tiempo había desteñido ligeramente el color en los codos y tenía un parche casi invisible en la manga derecha, hecho con tanto cuidado que parecía intencional, como si su dueña supiera exactamente lo que hacía. Llevaba un desgastado bolso de cuero marrón, de esos que las personas mayores llaman bolso de señora, con 2 asas cortas y un cierre de metal dorado que se abría y cerraba con un clic firme. Dentro, organizado en pequeños compartimentos, había un sobre marrón, algunos documentos doblados con precisión quirúrgica, un bolígrafo azul, un pañuelo blanco con las iniciales MS bordadas en una esquina y un teléfono celular antiguo, de esos que solo hacen llamadas y envían mensajes, sin pantalla táctil. Mariana había llegado al banco a las 8:23. Sabía la hora porque había mirado su reloj de pulsera, un pequeño reloj analógico con una correa de cuero desgastada, en cuanto se bajó del autobús en la esquina de la avenida Insurgentes. Era su rutina, mirar la hora al bajar, volver a mirarla al hacer fila y una vez más al llegar a la ventanilla. 3 chequeos. No por ansiedad, sino por disciplina. Una disciplina antigua, casi arqueológica, que no encajaba con nada a su alrededor. Había 17 personas delante de ella en la fila cuando llegó. Las contó, no porque lo necesitara, sino porque era lo que hacía. Observar, contar, catalogar. La gente en la fila era un mapa social completo de un barrio de clase media. Una joven con auriculares, la mirada fija en su celular. Un hombre gordo con un maletín de cuero que murmuraba en voz baja. Sobre el tráfico, una mujer de mediana edad con 2 niños pequeños que corría entre la cinta de seguridad sin que ella se diera cuenta. Un joven con uniforme de repartidor sosteniendo un papel arrugado que parecía dudar de dónde estaba la fila correcta. Mariana se colocó en posición, se irguió, con la bolsa firmemente en ambas manos delante del cuerpo, los pies juntos, la columna recta. No la columna recta de quien intenta parecer alto, sino la columna recta de quien simplemente nunca aprendió a agacharse. Miró hacia adelante, no a su teléfono, ni a las paredes, ni a la gente con esa mirada perdida y vaga que la mayoría tiene en la fila. Miró hacia adelante con una atención serena, casi meditativa. Nadie le prestó atención. Esta era la clase de invisibilidad que no duele de forma aguda. Duele lentamente, como una presión constante en un punto que se vuelve cada vez más sensible con el tiempo. No era que la gente mirara a Mariana y apartara la mirada con desdén. Era que simplemente no la veían. Estaba allí, ocupando un espacio físico, respirando el mismo aire, pero era como si hubiera un filtro invisible entre ella y el mundo que la rodeaba. Un filtro que decía, esta persona no te importa ahora mismo, sigue adelante. El banco se llamaba Banco Metropolitano y tenía la arquitectura típica de una sucursal bancaria renovada en los 90. Suelos de granito gris,
paredes blancas con detalles en azul marino, lámparas de techo que emitían una luz fría y blanca que hacía que todos parecieran un poco enfermos. Había un mostrador de servicio en el centro con 4 ventanas numeradas, 2 de ellas cerradas. Al fondo, separadas por vidrio templado, estaban las oficinas de los gerentes, 2 salas con puertas de cristal y persianas de tela beige que se mantenían entreabiertas la mayor parte del tiempo, excepto cuando algo más grave ocurría adentro. A las 8:45, el banco abrió sus puertas. La fila avanzaba en oleadas lentas e irregulares, como siempre ocurre cuando hay más gente que cajeros, y estos aún estaban terminando de encender las computadoras y tomando su primer café. Mariana avanzó con los demás, lentamente, sin prisa aparente, pero con una paciencia que no era resignación. Era simplemente la paciencia de quien ha esperado por cosas mucho más importantes que una transacción bancaria. Fue entonces cuando ocurrió. La mujer entró por la puerta principal con la energía de alguien poco acostumbrado a esperar nada. Tenía unos 40 años, cabello negro, peinado hacia atrás con gomina, un traje azul marino de corte impecable y tacones altos que producían un sonido claro y decidido contra el granito. El tipo de sonido que, en ambientes tranquilos, hace que la gente gire la cabeza automáticamente. Llevaba un bolso de diseño y un celular en la mano derecha donde escribía mensajes mientras caminaba. Se llamaba Doctora Valentina Cruz y no se puso en la fila. Ella simplemente caminó hacia el mostrador como si la fila no existiera o como si perteneciera a un tipo diferente de ser humano, una especie que no necesita filas porque su tiempo vale más que el de todos los demás. El encargado del mostrador número 2, un joven de unos 22 años, con una etiqueta que decía Rafael y el cabello bien peinado, la miró al acercarse. Ya había un caballero acomodándose frente al mostrador, pero Valentina Cruz simplemente se quedó a un lado, ligeramente por delante, y abrió su bolso con un movimiento fluido y seguro. Necesito resolver un problema de una cuenta comercial, dijo sin mirar al señor que estaba a su lado, sin pedir permiso, sin reconocer que había alguien allí. Rafael dudó un instante. Luego miró al hombre, de unos 60 años, con el sombrero en la mano, con esa expresión de quien no sabe bien si hablar o tragar, y luego volvió a mirar al médico. El hombre tragó saliva. Rafael atendió al médico. Mariana vio todo esto desde la tercera posición de la fila. No hizo ningún comentario, pero sus ojos se posaron en Rafael un segundo más de lo necesario. Una evaluación silenciosa. Luego volvió a mirar hacia adelante. 20 minutos después fue el turno de Mariana. Caminó hasta el mostrador número 2 y colocó cuidadosamente el sobre marrón sobre el mostrador, como quien coloca algo frágil sobre una superficie incierta. «Buenos días», dijo. Su voz era baja, clara y serena. «Buenos días», respondió Rafael con la vista puesta en la computadora. «¿Qué necesitas?» «Necesito retirar 1.200 pesos mexicanos y consultar el saldo de mi cuenta corriente», dijo. «Traje mi identificación y mi tarjeta». Rafael escribió, se detuvo, escribió un poco más. «¿Nombre completo?» «Mariana Elena Solís Vargas». «Señora Solís, el saldo de la cuenta es de 341 pesos», dijo bajando la voz. «Si retira 1.200, quedará en descubierto». «Lo sé», dijo sin cambiar de expresión. «Por eso vine en persona. Quiero comprobar si hay algún depósito pendiente que aún no aparezca en el extracto en línea». Rafael revisó. Había uno. Un depósito de 2.800 pesos, hecho el día anterior, que por alguna razón técnica aún no se había cobrado. «Aquí está», dijo con un tono ligeramente sorprendido. «Valdrá la pena al final del día».
Entonces el saldo real es de 3.141 pesos, dijo. Eso. Rafael tramitó el retiro. Entregó los billetes. Mariana los dobló con cuidado, los revisó mentalmente, los metió en el sobre y cerró su bolso con el firme clic del broche dorado. «Gracias», dijo ella. «De nada», respondió Rafael, dirigiendo ya su mirada hacia la siguiente persona en la fila. Mariana se giró para irse. Y fue entonces cuando lo vio. Una señora muy anciana, debía de tener unos 80 años, con el pelo completamente blanco, la espalda ligeramente encorvada por la edad, luciendo un vestido floreado que parecía cuidadosamente planchado esa mañana. Estaba de pie en medio del vestíbulo del banco, con esa expresión perdida de quien ha entrado en un lugar y de repente ya no sabe de dónde viene ni a dónde va. Sostenía un trozo de papel en su mano derecha, una nota escrita a mano en letras grandes, y miraba a su alrededor con los ojos de alguien que intenta encontrar algo familiar en un entorno que parecía haber cambiado mientras ella no miraba. Nadie fue a verla. Mariana se fue. «Buenos días, señora», dijo, acercándose lentamente para no asustarla. «¿Se encuentra bien? ¿Puedo ayudarla en algo?» La anciana apartó la mirada. Tenía ojos claros, de un color verde grisáceo que debió ser extraordinario en otros tiempos, y aún conservaba un rastro de belleza que la edad no había logrado borrar por completo, solo reorganizar. «Necesito pagar una cuenta», dijo la mujer con la voz ligeramente temblorosa, no por miedo, sino por el esfuerzo. «Mi hija anotó lo que necesitaba decir, pero no encuentro dónde está el cajero. ¿Puedes enseñarme el billete?» Mariana extendió la mano con un gesto delicado. La mujer se lo entregó. Era una nota escrita con letra grande y pulcra, con instrucciones para el cajero automático. En el reverso estaba el código de barras para el pago. «¿Nunca has utilizado un cajero automático antes?», preguntó amablemente. «Mi hija siempre venía conmigo», respondió la mujer con una mezcla de orgullo y tristeza en su voz. «Pero hoy está enferma, así que dije que vendría sola, que no soy una niña». Había una determinación en esa declaración que tocó algo en Mariana, la misma determinación que ella misma sentía a menudo cuando se enfrentaba a personas que insistían en tratarla como si fuera frágil porque era vieja. «Ya no eres una niña», coincidió Mariana, «y podrás hacerlo. Te acompañaré a la caja y te explicaré cada paso, si quieres». La señora sonrió. Era una sonrisa amplia y genuina que iluminaba su rostro por dentro y por fuera. «Qué amable es usted», dijo. «Me llamo doña Esperanza, Esperanza Villanueva de Montoya». «Mariana Solís», respondió ella. «Vamos, doña Esperanza, despacio, sin prisas». Fueron juntos al cajero automático. Mariana explicó cada paso con genuina paciencia, no con la paciencia forzada y ligeramente condescendiente de quien tolera una situación, sino con la paciencia de quien sabe que algunas cosas simplemente requieren tiempo. El pago fue procesado exitosamente. Doña Esperanza sostuvo el recibo con ambas manos, mirándolo como si fuera un diploma. «Lo hice», dijo casi para sí misma. «Ella lo hizo», confirmó Mariana. Fue un instante breve, invisible para el resto del banco. Nadie prestó atención. Rafael seguía atendiendo a los clientes en el mostrador número 2. La fila seguía avanzando. Mariana salió del banco a las 10:17. Miró su reloj al salir, guardó el sobre en su bolso, caminó hasta la parada del autobús. Antes de doblar la esquina, miró hacia atrás una vez. Doña Esperanza seguía de pie cerca del cajero automático, guardando cuidadosamente el recibo en su bolso con la delicadeza antigua de quien aprecia las cosas que importan. Mariana dobló la esquina
y se fue. No sabía, no podía saber, que ese pequeño e invisible momento era el comienzo de algo que cambiaría tanto. Que la señora de ojos verde grisáceos, con el vestido floreado tan cuidadosamente planchado esa mañana, llevaba en su bolso mucho más que una nota escrita por su hija y una tarjeta bancaria. Que doña Esperanza Villanueva de Montoya no era simplemente una anciana perdida en una ribera. Pero Mariana aún no lo sabía. Y quizá precisamente por eso se había detenido. La semana siguiente, Mariana regresó al Banco Metropolitano. Era viernes 23 de octubre, a las 10 de la mañana. La fila era más corta, lo suficientemente tarde como para que los madrugadores ya se hubieran ido, pero lo suficientemente temprano como para que los rezagados del almuerzo aún no hubieran llegado. Esa ventana de relativa calma que los clientes del banco aprenden a encontrar con el tiempo, como los mineros que descubren una veta de oro en la roca. Esta vez, Mariana necesitaba disputar un cargo duplicado, 280 pesos debitados 2 veces el mismo día por la misma compañía. Había llamado al centro de llamadas el día anterior y la operadora le había dicho que debía acudir personalmente a la sucursal con la documentación del débito. Lo trajo todo. El extracto impreso, con las 2 transacciones marcadas con un círculo azul, la factura de la empresa con el importe correcto resaltado, una carta manuscrita, clara y concisa, y el contrato de débito automático, guardado durante 3 años en una carpeta específica, en un estante específico, en un cajón específico, en una organización que la mayoría consideraría excesiva, pero que ella consideraba simplemente razonable. Había 8 personas en la fila. Ella se paró detrás de un joven con un casco de motocicleta colgado del brazo. Esperó. Fue entonces cuando entró el hombre. Tenía unos 55 años, quizás 60, con el aspecto de alguien que había sido guapo en su juventud y nunca lo había olvidado. Alto, hombros anchos, cabello canoso peinado hacia atrás, con tintes crema, un traje gris oscuro de raya diplomática que visiblemente costaba más que todo lo demás en la línea junto. Corbata, burdeos oscuro, gemelos de oro, un reloj que no era solo un reloj, era toda una declaración. Se llamaba Rodrigo Figueiredo Andrade, director regional del propio banco, y entró por la puerta lateral, claramente marcada como entrada exclusiva para empleados, sin llamar, sin anunciarse, sin mirar la fila. Pero antes de dirigirse directamente a las oficinas de los gerentes, se detuvo en el centro del pasillo. Miró a su alrededor con esa expresión de dueño. No de gerente, ni de director, sino de dueño. Como si estuviera inspeccionando y aún no hubiera decidido si estaba satisfecho con lo que veía. Su mirada recorrió la fila. Pasó junto a Mariana. No la vio, o mejor dicho, la vio y de inmediato la catalogó como algo que no requería más atención que la fracción de segundo que ya le había dedicado. El abrigo gris oscuro, el bolso de cuero, el pelo blanco, la postura erguida. Todo eso fue procesado en 0,2 segundos y archivado en la categoría de irrelevante. Caminó hacia el mostrador con energía expansiva. «Rafael», dijo sin un buenos días, sin nada, solo el nombre, lanzado al aire como una orden. El asistente se enderezó inmediatamente, con esa postura involuntaria de quien siente la presencia de una jerarquía. «Doctor Andrade». «Buenos días, señor. ¿Para qué es esta fila?», preguntó Andrade mirando al grupo de 8 personas como si se tratara de una irregularidad administrativa. «Tenemos una recepcionista de vacaciones el lunes, doctor. El gerente está intentando arreglar la cobertura, pero no me interesa la explicación. Resuélvelo».
ya se estaba dando la espalda. ¿Está el gerente en la sala? Sí, doctor. Fue a la oficina del gerente. Llamó una vez, suavemente, de esos que no son una pregunta, sino una formalidad antes de entrar, y entró. La fila continuó. 35 minutos después, cuando Mariana por fin llegó al mostrador, Andrade regresó de la oficina del gerente. Ahora con una tableta en la mano, revisando algo. Y fue en ese momento cuando realmente la vio por primera vez. No era a ella, en concreto, a quien veía, era la situación. Mariana había dejado sus documentos sobre el mostrador y Rafael los miraba con esa expresión de quien está a punto de decir que no puede hacer nada. Señora, este tipo de disputa debe gestionarse a través del centro de llamadas, dijo Rafael. No puedo procesarla aquí en el mostrador. El centro de llamadas me dijo que viniera, respondió Mariana, con la voz aún tranquila. Tengo el número de protocolo aquí. Sacó un papel del sobre. Protocolo número 47.322. El encargado me dijo que trajera la documentación personalmente. Rafael miró el protocolo con expresión incómoda. Lo consultaré con el gerente. Por favor. Fue en ese momento que Andrade se acercó. No porque fuera necesario, sino porque era de esos que al ver algo que consideraba ineficaz sentían una necesidad casi física de intervenir. Se colocó al lado del mostrador y miró los documentos dispersos con la expresión de quien mira un desorden. ¿Cuál es el problema?, preguntó. A Rafael, no a Mariana. La señora está disputando un cargo duplicado, dijo Rafael. ¿Y cuánto tiempo tarda en resolverse? Necesitaría consultarlo con el gerente, doctor, porque el sistema no lo permite. El sistema no lo permite porque no sabes cómo usarlo, dijo Andrade, con la firmeza tranquila de quien sabe que puede decir lo que quiera. ¿Cuál es el precio? 280 pesos mexicanos, dijo Mariana. Andrade la miró directamente por primera vez. Una mirada rápida, de arriba abajo, que duró menos de un segundo, pero que transmitió un capítulo entero. 280 pesos, repitió. Su tono no era precisamente despectivo, era algo peor. Era esa indiferencia ligeramente aburrida de alguien que lidia con algo muy por debajo de su nivel operativo habitual. Y viniste al banco en persona a reclamar 280 pesos. No era una pregunta, era una observación. El tipo de observación que contiene en sí misma una evaluación completa de quién es la persona que tienes delante. Vine en persona porque me lo indicó el centro de llamadas, dijo Mariana, todavía tranquila, todavía directa. El centro de llamadas ofrece mucha orientación, dijo Andrade, volviendo la vista hacia Rafael. Normalmente porque los operadores no saben resolver los problemas por teléfono. Pausa. Para ti, 280 pesos es ¿cuánto? Una semana de víveres, 2 tanques de gasolina. Había gente en la fila. Estaba el chico con el casco, una mujer joven, una pareja de mediana edad. Todos oían. Nadie decía nada. Mariana tampoco dijo nada por un momento, no porque no supiera qué decir, sino porque había aprendido, a lo largo de muchos años, que ciertos silencios comunican más que cualquier respuesta. Miró a Andrade, no con ira, ni con resentimiento, ni con esa mezcla de nerviosismo de quien se siente humillado y no sabe qué hacer. Lo miró con calma y atención plena, como un investigador que encuentra un espécimen particularmente interesante. 280 pesos es lo que me cobraron 2 veces, dijo. Ni más ni menos. Andrade emitió un sonido que no era exactamente una risa. Era algo entre una risa y un suspiro. El tipo de sonido que la gente hace cuando siente que la otra persona está perdiendo el tiempo en algo trivial. Rafael, soluciona esto de alguna manera para que puedas irte, dijo. Formulario de queja,
plazo de tramitación estándar de 15 días y envíalo al departamento correspondiente. Pero doctor, el protocolo dice que 15 días hábiles, forma estándar, repitió Andrade con la paciencia de quien explica algo obvio por tercera vez. Él ya estaba dando la vuelta. Disculpe, dijo. A nadie en particular. Al aire. La fila se quedó en silencio por un segundo. El chico del casco miró a Mariana incómodo. No dijo nada. Rafael colocó el formulario sobre el mostrador con la cansada eficiencia de quien sigue una instrucción que considera injusta, pero le falta energía para cuestionarla. Si rellenas este formulario y lo firmas al final, te lo enviaré hoy mismo. ¿Es correcto el plazo de 15 días hábiles según la normativa del banco?, preguntó Mariana. Rafael dudó. Sí, ese es el plazo estándar para las apelaciones. ¿Y no existe un procedimiento simplificado para montos inferiores a 500 pesos, tal como lo establece la circular número 12 del Banco Central de 2019? Rafael la miró, con una nueva expresión, no de fastidio, sino de sorpresa. Yo necesitaría comprobarlo. Por favor, dijo ella. Rafael lo comprobó. Tardó 4 minutos, incluyendo una llamada interna que hizo intentando hablar lo suficientemente bajo para que ella no lo oyera. Luego regresó al mostrador. Tiene razón, dijo, y había algo diferente en su tono, una preocupación más genuina. Para montos menores a 500 pesos, el tiempo de procesamiento es de 3 días hábiles y el reembolso se puede procesar directamente aquí en Ventanilla usando un formulario simplificado. Entonces hagámoslo así, dijo Mariana. El reembolso de 280 pesos se tramitó allí mismo esa mañana, en menos de 10 minutos. Salió con el recibo en su bolso y el saldo corregido en su cuenta. Al salir, pasó por el pasillo donde Andrade estaba hablando con la gerente. No la vio pasar, o la vio y, una vez más, la archivó como irrelevante. Mariana salió. Las puertas automáticas se abrieron. El aire afuera era menos frío que la semana anterior. El sol por fin había decidido salir. Caminó hasta la parada del autobús y pensó, mientras esperaba, que había algo en ese hombre de raya fina que reconoció. No a la persona en concreto, sino al tipo. El tipo que cree tan profundamente que ya no puede cuestionarlo, que tu puesto y tu traje te definen, que el valor que generas determina cuánto vale tu tiempo, que la gente con abrigos gris oscuro y bolsos de cuero envejecido son, en el mejor de los casos, convenientes para rellenar formularios y luego marcharse. Conocía muy bien a este tipo de persona. Había pasado buena parte de su vida lidiando con ella. Y también sabía que este tipo de persona siempre se sorprendía. Llegó el autobús, subió, miró su reloj, las 10:52. 3 días después, el lunes siguiente, Mariana Solís regresó al banco, no por decisión propia, sino más bien por una serie de decisiones que comenzaron con una llamada telefónica el domingo por la noche. Doña Esperanza la había llamado. El número había llegado indirectamente. La hija de Doña Esperanza, a quien Mariana nunca había conocido en persona, había obtenido el número de teléfono de Mariana a través del gerente del banco, quien a su vez las había visto hablando ese día y había anotado el nombre de Mariana. Al procesar el reembolso, una cadena de conexiones improbable, pero que existe en esos barrios donde la gente aún se conoce por nombre y cara. Doña Esperanza había llamado a las 7:30 de la tarde del domingo. La voz en el teléfono era la misma de antes, esa voz que temblaba ligeramente, no por debilidad, sino por el esfuerzo, y había una urgencia en ella que Mariana reconoció de inmediato, no como pánico, sino como la urgencia de alguien que intenta resolver un problema antes de que se
Agrave. Señora Mariana, disculpe la molestia a estas horas. Soy Esperanza, del banco, de la semana pasada. ¿Se acuerda de mí? Sí, me acuerdo, doña Esperanza. ¿Qué pasó? Mi hija me dice que el banco envió una carta diciendo que mi cuenta podría ser cerrada por inactividad, pero uso la cuenta todos los meses para recibir mi pensión. No entiendo qué pasó. Mi hija todavía tiene fiebre y no puede venir conmigo. Sé que es mucho pedir, pero ¿podrías acompañarme mañana? No tiene que pagar nada. Doña Esperanza, dijo Mariana, puedo ir con usted mañana por la mañana. Así fue como Mariana llegó al banco por tercera vez ese mes, esta vez acompañada de una señora de unos 80 años con un vestido floreado y una carta del banco en un sobre de papel craft. La carta indicaba, en un lenguaje burocrático denso y bastante poco amable, que la cuenta corriente de Esperanza Villanueva de Montoya había sido identificada como potencialmente inactiva según los criterios del sistema de revisión automática y que de no comprobarse actividad regular en los últimos 6 meses, la cuenta sería cerrada en 30 días. Había un error evidente. La pensión de doña Esperanza se depositaba mensualmente sin excepción. El sistema había clasificado los depósitos como crédito externo recurrente en lugar de movimiento de cuenta, lo que distorsionaba los criterios de evaluación de la actividad. Mariana leyó la carta entera en el autobús, mientras doña Esperanza miraba por la ventana con esa expresión serena de quien hace tiempo que aprendió que la vida tiene sus propios ritmos. Esto es un error del sistema, dijo Mariana. Mi hija dijo lo mismo, respondió doña Esperanza. Pero la carta parece tan oficial. Incluso las cartas oficiales cometen errores, dijo Mariana, y este error en particular tiene una solución sencilla. Llegaron al banco a las 9:20. La fila era bastante larga. Esperaron. Esta vez, la asistente era Lucía, una joven de unos 25 años con un aire de tranquila competencia que Mariana reconoció inmediatamente como el de alguien que sabe lo que hace y no necesita aprobación para hacerlo. Buenos días, dijo Lucía. ¿En qué puedo ayudarle? Mariana explicó la situación. Mostró la carta. Él le mostró los extractos bancarios de los últimos 6 meses que su hija había preparado en una carpeta de plástico. Lucía miró los documentos, miró la pantalla y escribió rápidamente. Sí, dijo después de un momento. Entiendo el problema. Los depósitos de 1900 jubilación se estaban clasificando en una subcategoría que el sistema de revisión no reconoce como actividad activa. Esto se corregirá, pero tendré que generar un informe y enviarlo al departamento técnico. El plazo es de 5 días hábiles. Y durante este periodo, ¿la cuenta queda suspendida o permanece activa?, preguntó Mariana. Permanece activo, dijo Lucía. La notificación de cierre es automática, pero el proceso en sí requiere aprobación manual. Mientras el informe está en revisión, no ocurre nada con la cuenta. ¿Me lo puedes entregar por escrito? Lucía la miró con esa expresión rápida y evaluadora. Puedo generar un protocolo, con el número y la fecha límite. Es lo más formal que puedo ofrecer ahora mismo. Ya basta, dijo Mariana. Mientras Lucía procesaba el papeleo, un hombre se acercó al mostrador desde adentro. No era Andrade, era otro empleado, un hombre de unos 40 años, con gafas de pasta y un maletín bajo el brazo. Miró a Mariana, volvió a mirar y se quedó allí un segundo brevísimo, uno que la mayoría de la gente no habría notado, con esa expresión de quien cree reconocer a alguien, pero no logra identificar su nombre. Mariana no reaccionó. El hombre siguió caminando. Doña Esperanza, que se encontraba observando en silencio con sus ojos verde grisáceos, dijo suavemente: «Con los bancos se habla de otra manera.
Mariana la miró. ¿Cómo esto? Sabe hacer todas las preguntas correctas, dijo doña Esperanza. Había genuina admiración en su voz, como si conociera las reglas mejor que ellos. Mariana esbozó una leve sonrisa, de esas que no son una respuesta, sino una especie de reconocimiento. Conozco algunas de las reglas, dijo simplemente. Se emitió el protocolo. Agradecieron a Lucía y se fueron. Al salir, doña Esperanza tomó el brazo de Mariana con una dulzura que era al mismo tiempo el gesto de alguien que necesita apoyo físico y el gesto de alguien que ofrece compañía. Entonces ven a tomar un café conmigo. Mi casa está a 2 cuadras. Quiero agradecerte como es debido, no solo con palabras. Mariana dudó. No es necesario, doña Esperanza. Quiero un poco, dijo la mujer con una firmeza que no admitía rechazo. Le prepararé ese café que le gusta a mi hija, con canela. Ellos se fueron. La casa de doña Esperanza se encontraba en una tranquila calle residencial, flanqueada por flamboyán. Era una casa pequeña pero bien cuidada, de esas donde cada objeto tiene su lugar y donde la limpieza no es una imposición, sino una forma de respeto. En la sala había fotos en marcos plateados sobre el aparador. Niños, adultos, ocasiones formales, ocasiones cotidianas. Toda una vida organizada en marcos. Mariana también notó que había algunos objetos que no encajaban del todo con el resto, no de forma discordante, sino curiosa. Un par de libros en inglés en un estante donde el resto estaban en español. Un viejo mapa enmarcado de Washington, D.C., de los años 60 o 70, a juzgar por el estilo de la impresión. Una pequeña estatuilla de bronce que parecía oficial, no decorativa, sino de esas que se dan en reconocimiento a algo. Mariana miró discretamente la estatuilla. Había una inscripción en la base, pero estaba de lado, y no quería ser tan descortés como para acercarse y leerla. Doña Esperanza trajo el café, con canela como había prometido, y también un plato de galletas con olor a anís y vainilla. Se sentaron a la mesa de la cocina. Mi hija se llama Claudia, dijo doña Esperanza mientras servía. Trabaja en el derecho, siempre ha sido muy seria, desde niña. Su padre también lo era. ¿Y qué pasa con el señor Montoya?, preguntó Mariana. Un breve y suave silencio. Falleció hace 11 años, dijo doña Esperanza sin excesiva tristeza. Era funcionario, trabajó para el gobierno durante muchos años. ¿En qué zona? Doña Esperanza sirvió el café con la tranquilidad de quien no tiene prisa por nada y miró a Mariana con un brillo que era al mismo tiempo recuerdo y orgullo. En varias áreas, dijo. Era un hombre con múltiples habilidades, pero su área principal era, digamos, finanzas gubernamentales. Planificación, supervisión, ese tipo de cosas. Había una vaguedad deliberada en esa respuesta que Mariana reconoció. No era la vaguedad de quien no sabe, sino la vaguedad de quien sabe muy bien y decide cuánto revelar. Ella lo reconoció porque conocía esa vaguedad por experiencia propia. Era un hombre importante, dijo Mariana. Era un buen hombre, corrigió doña Esperanza. Con amabilidad, que también era importante a veces, pero la bondad era lo primero. Bebieron su café en silencio por un momento. ¿Y usted, señora?, preguntó doña Esperanza. ¿Qué hacía en la vida? Antes de jubilarse, quiero decir. Mariana sostenía la taza con ambas manos. El café estaba bueno, fuerte, con la cantidad justa de canela, calentando por dentro y por fuera. He trabajado en varias cosas, dijo, y en su voz se dio cuenta doña Esperanza. Había precisamente la misma vaguedad deliberada. Las dos mujeres se miraron un instante y algo se transmitió entre ellas.
No palabras ni explicaciones, sino el reconocimiento mutuo de dos personas que comparten historias que no cabrían en un desayuno y que han aprendido con los años que no es necesario contarlo todo para que sea verdad. «Más galletas», ofreció doña Esperanza. «Con mucho gusto», respondió Mariana. El lunes siguiente, cuando Mariana llegó al banco para comprobar si la solicitud había sido procesada, el hombre de las gafas de montura gruesa reapareció. Esta vez no siguió caminando. Se detuvo junto al mostrador y miró fijamente a Mariana el tiempo suficiente para que el empleado llamado Miguel se diera cuenta y mirara a uno y al otro con expresión confundida. «¿Puedo ayudarle, doctor Fuentes?», preguntó Miguel. El hombre de gafas meneó la cabeza ligeramente, como si hubiera despertado de un pensamiento. «No», dijo. «Lo siento. Continúa». Y se fue. Pero Mariana se había dado cuenta, y también se había dado cuenta de que el doctor Fuentes, a juzgar por el tamaño de su placa y el espacio que ocupaba al caminar, ocupaba un alto cargo en la jerarquía del banco. Alguien que la había reconocido, alguien que había decidido no decir qué. El problema de doña Esperanza no se resolvió en 5 días hábiles. Se resolvió técnicamente, se procesó el informe, se corrigió el error de clasificación y la cuenta volvió a su estado activo habitual. Pero 4 días después de la fecha límite, llegó una nueva carta. La carta indicaba que, a pesar de haberse realizado la corrección técnica, existía un problema de registro pendiente con la cuenta de doña Esperanza, que debía resolverse personalmente en la sucursal, en una reunión con el gerente de cuenta, en un plazo improrrogable de 7 días hábiles. De lo contrario, se tomarían medidas adicionales de acuerdo con la normativa interna. Claudia, hija de doña Esperanza, llamó a Mariana la misma noche que llegó la carta. Su voz sonaba como la de alguien que se había pasado toda la tarde releyendo la carta y aún no había llegado a una conclusión satisfactoria. «Ya he llamado al centro de llamadas 3 veces», dijo. 2 operadores me dijeron que no tenían información sobre este problema de registro, y el tercero me transfirió a una cola de espera donde esperé 22 minutos antes de que se cortara la llamada. «¿Qué tipo de problema de registro?», preguntó Mariana. «No lo especifican. La carta dice actualización obligatoria de datos, según la normativa. Pero mi madre ya actualizó sus datos hace menos de 2 años. Tengo pruebas. ¿Puedes ir a la agencia conmigo?» «No puedo», dijo Claudia, con genuina frustración en su voz. «Tengo un juicio la semana que viene y los próximos 7 días me resultan imposibles. Sé que es mucho pedir, pero podrías acompañar a mi madre. Te enviaré un poder notarial simple para que puedas hablar en su nombre si es necesario». «No necesitas un poder notarial para acompañarme», dijo Mariana. «Si necesitas firmar algo, sí, lo enviaré de todos modos, por si acaso». El poder llegó por correo electrónico a la mañana siguiente, impreso y firmado por Claudia, con su firma notariada. El tipo de cuidado que proviene de alguien que ha aprendido, profesionalmente, a nunca dejar la burocracia sin documentación. El jueves, a las 9 en punto, Mariana y doña Esperanza llegaron al Banco Metropolitano. La gerente se llamaba Isabel Ramos. Tenía unos 40 años, cabello oscuro recogido en un moño, bajo, gafas de montura fina y un traje beige que, sin ser memorable, resultaba eficiente. Los recibió en la sala acristalada con la expresión de quien se esfuerza por parecer amable mientras se prepara para dar noticias incómodas. «Muchas gracias por venir», dijo. «Por favor, tome asiento». La habitación tenía un escritorio de trabajo, 2 computadoras, algunas carpetas organizadas en un estante lateral y una planta artificial en la esquina. Un detalle que siempre irritaba un poco a Mariana.
esa preferencia por lo artificial que no necesita cuidados sobre lo vivo que necesita atención. El problema es el siguiente, comenzó Isabel abriendo una carpeta. Durante la revisión del registro realizada tras el informe técnico, el sistema identificó que la dirección registrada en la cuenta de la señora Esperanza no corresponde a su dirección actual. El comprobante de domicilio que tenemos en archivo tiene 3 años y 2 meses de antigüedad. Pero ustedes exigen actualizaciones cada 2 años, dijo Mariana. Así es, confirmó Isabel, sin inmutarse por el hecho de que Mariana supiera la fecha límite exacta. Por eso está pendiente. Aquí tenemos. Abrió Mariana su bolso y sacó unos documentos. La factura de luz y agua del mes pasado, ambas a nombre de doña Esperanza, con su domicilio actual. Comprobante de domicilio más que suficiente, según el artículo 12 del reglamento de registro del banco. Isabel miró los documentos. Perfecto, dijo, pero hay un segundo problema. Siempre había una segunda pregunta. El sistema también identificó una inconsistencia en el CPF, número de identificación fiscal brasileño, registrado en la cuenta ante la Secretaría de Hacienda. Esto no es un problema de la cuenta en sí, pero el banco debe solicitar un extracto actualizado antes de procesar cualquier cambio de registro. ¿Qué clase de inconsistencia?, preguntó Mariana. No tengo esa información, dijo Isabel. Son datos del Servicio de Impuestos Internos, IRS, no del banco. Entonces, ¿cómo resuelve doña Esperanza la inconsistencia? Ella tendría que acudir personalmente a una oficina del Servicio de Impuestos Federales y solicitar la regularización. Doña Esperanza, que estaba sentada en silencio con las manos en el regazo, dijo: «Y hasta que haga eso, ¿qué pasa con mi cuenta?». Isabel dudó. «La cuenta permanece activa para recibir créditos», dijo. «Pero los retiros superiores a 500 pesos están bloqueados temporalmente». Silencio. «Mi pensión es de 3.200 pesos», dijo doña Esperanza con la voz ligeramente temblorosa, no por el esfuerzo, sino por la contención. «Si solo puedo retirar 500 a la vez, tendré que ir al banco 6 veces al mes». «Entiendo que es un inconveniente», dijo Isabel. «Tengo 80 años», dijo doña Esperanza. «Simplemente, sin acusaciones, sin patetismo. Simplemente el hecho». «Lo entiendo», repitió Isabel. Fue en ese momento que la puerta de la habitación se abrió. No se cerró de golpe, simplemente se abrió. Y entró Rodrigo Figueiredo Andrade, esta vez con un traje gris carbón más oscuro. El mismo aire, el mismo paso decidido. Había una sensación de reconocimiento en esa mirada. No la de alguien que recuerda un encuentro específico, sino la de alguien que registra una presencia ya catalogada. El abrigo gris oscuro, el bolso de cuero, el pelo blanco. «No sabía que había una reunión», le dijo a Isabel. «Estoy atendiendo a 2 pacientes, doctor», dijo Isabel con cautela. «¿Cuál es el problema?». Isabel explicó brevemente. Andrade escuchó con poca atención. «Hay un problema de registro pendiente y un número de CPF incoherente», repitió. «Tiene una solución sencilla. Vaya a la oficina de Hacienda, resuelva el problema del CPF y vuelva aquí con el comprobante. Tardará como máximo una semana». «La oficina del Servicio de Impuestos Federales más cercana está a 40 minutos en autobús desde aquí», dijo Mariana. «Y el horario de atención es exclusivamente por la mañana, de lunes a viernes, lo que significa que doña Esperanza, que tiene 80 años y se desplaza a todas partes en autobús, necesitaría al menos 2 viajes para solucionar esto, además de la espera, que en las oficinas del Servicio de Impuestos Federales rara vez es inferior a 2 horas». Andrade la miró. Había una mezcla de irritación en su mirada y algo que, si Mariana tuviera que nombrarlo, llamaría reconocimiento reticente.
la comprensión de que la persona frente a ella no estaba siendo difícil por descuido, sino por conocimiento. El banco no controla los procedimientos del Servicio de Impuestos Internos, dijo. No, asintió Mariana. Pero el banco puede, en virtud de la instrucción normativa número 142 de la Superintendencia de Seguros Privados, realizar la verificación interna del CPF por medios digitales, con una vigencia de 90 días, mientras el cliente regulariza su situación con las autoridades fiscales. Esto evita el bloqueo de transacciones durante ese periodo. El silencio que siguió fue de una calidad particular. El silencio que se produce cuando alguien dice algo que es técnicamente correcto y que nadie en la sala sabía o había pensado en verificar. Isabel abrió la computadora y escribió algo rápidamente. Andrade se quedó quieto. Sería una medida excepcional, dijo después de un momento. Está dentro del reglamento, dijo Mariana. No es una excepción, es una ruta planificada que rara vez se usa porque los operadores no están capacitados para ello. Andrade dio un paso hacia la mesa. Algo había cambiado en su postura, una rigidez que ya no era la de quien manda, sino la de quien se defiende. ¿Cuál es tu relación con esta cuenta?, preguntó. Directamente, con el tono de quien hace una acusación disfrazada de pregunta. Estoy aquí como acompañante de la señora Esperanza, con un poder notarial emitido por su hija, respondió Mariana, y sacó de su bolso el documento que Claudia le había enviado. Lo puso sobre la mesa. Abogada Claudia, Montoya de Arrieta, OAB número 72.386. Por favor, verifique. Isabel tomó el documento, lo leyó, se lo pasó a Andrade, quien también lo leyó. Claudia Montoya, dijo, y había un tono diferente en su voz. Una cautela que no había estado presente un minuto antes. ¿Es esta tu hija?, le preguntó a doña Esperanza. Mi única hija, respondió doña Esperanza, con el orgullo sencillo y absoluto de una madre. Andrade le devolvió el documento a Isabel. Hizo una pausa. Luego dijo: Isabel, analiza la posibilidad de realizar una verificación digital interna del CPF, número de identificación fiscal brasileño. Si cumple con la normativa, procede. Y se fue, sin decir una palabra más, sin disculparse por el bloqueo innecesario, sin reconocer que había una solución disponible que no se ofreció desde el principio. Isabel dedicó los siguientes 20 minutos a revisar la normativa, confirmar que la instrucción normativa existía y era aplicable, y a procesar la verificación digital. Finalmente, se eliminó el bloqueo de movimiento. Salieron de la sala con constancia del procedimiento. En el pasillo, doña Esperanza sostenía el brazo de Mariana con más fuerza que en otras ocasiones. ¿Cómo se enteró de esta instrucción reglamentaria? Mariana abrió la puerta del banco. El sol de octubre ya era fuerte. La calle olía a café de panadería y gasolina. He trabajado con regulaciones durante mucho tiempo, dijo Mariana. ¿Qué clase de trabajo?, preguntó doña Esperanza. Y Mariana respondió con esa pequeña sonrisa de antes. Tomamos ese café con canela, dijo. Doña Esperanza le devolvió la sonrisa. Siempre, dijo ella. La revelación no ocurrió de la forma que Andrade hubiera esperado, si es que alguna vez hubiera considerado que algo así pudiera suceder. No llegó con bombos y platillos, no llegó con un momento cinematográfico de confrontación directa. Surgió, como suelen ocurrir las revelaciones más importantes, de un evento paralelo y menor, la inevitable convergencia de dos caminos que siempre habían coincidido. 10 días después de la reunión en la oficina de Isabel, el Banco Metropolitano recibió la visita de un equipo de inspección. No se trataba de una visita de auditoría interna típica,
sino de una inspección de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el organismo regulador federal que supervisaba a todas las instituciones financieras del país. La visita se había programado con 30 días de antelación, según lo exigía el protocolo. Andrade lo sabía, Isabel lo sabía, el director general de la institución lo sabía. Se había realizado una intensa preparación durante las semanas previas. Se habían organizado los documentos, se habían revisado los procedimientos y se había informado al personal sobre cómo comportarse durante la inspección. El equipo llegó a las 8:45 de un lunes. Eran 5. Un hombre joven, 2 analistas con portátiles, un asistente con un portapapeles y una lista de verificación. Y, en el centro del grupo, con la postura de alguien acostumbrado a llegar a lugares y que le abran las puertas, una mujer. Tenía unos 56 años. Llevaba el pelo canoso corto. Vestía un abrigo gris oscuro con botones que aún conservaban un sutil brillo. Llevaba un bolso de cuero marrón envejecido con un cierre de metal dorado que se abría y cerraba con un firme clic. La recepcionista del banco abrió la puerta y dijo: «Buenos días. El equipo te espera en el salón principal». «Gracias», dijo. Su voz era baja, clara y serena, una voz acostumbrada a ser escuchada. Ella entró. Rafael, que estaba abriendo su taquilla en ese momento, levantó la vista por reflejo y se quedó quieto, completamente quieto, bolígrafo en mano, a medio camino entre la mesa y el portalápices, con la mirada fija en él, con esa expresión de quien ve algo que el sistema de categorización del cerebro se niega a procesar como correcto. Era ella. Era la señora del abrigo gris oscuro, la señora del bolso de cuero, la señora que había citado la circular del Banco Central número 12 de 2019 como si leyera un manual al que solo ella tenía acceso. Pero estaba en el centro de un equipo de inspección federal. Llevaba una placa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Y la placa decía, en letras claras sobre fondo azul, DRA, Mariana Elena Solís Vargas, Superintendente de Inspección y Control, Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Rafael dejó caer su bolígrafo. No lo vio, o si lo vio, no lo demostró. Caminaba con su equipo hacia la sala de reuniones, reservada para la inspección, cargando la bolsa de cuero con sus 2 asas cortas, con pasos firmes y rítmicos contra el mismo granito gris que había cruzado 4 veces como clienta habitual en las semanas anteriores. La puerta de la oficina de los gerentes se abrió. Isabel Ramos salió a saludar al equipo con esa sonrisa profesional que había practicado durante días. La sonrisa de quien quiere parecer segura, pero no puede ocultar del todo su nerviosismo. «Doctora Solís», dijo, extendiendo la mano, «bienvenido al Banco Metropolitano. Es un honor recibir al equipo de la comisión». «Gracias», dijo Mariana, estrechándole la mano con firmeza. «Estamos aquí para una inspección rutinaria de los procedimientos de atención al cliente y el cumplimiento normativo. Necesitaremos acceso a los registros de los últimos 90 días, incluyendo protocolos de disputas, problemas de registro y procedimientos de verificación de documentos». «Claro», dijo Isabel. «Por aquí». Ella se detuvo, porque en ese momento, saliendo de su despacho con la tablet en la mano y su habitual paso decidido, apareció Rodrigo Figueiredo Andrade. Y vio a Mariana, y se detuvo, no como Rafael se había detenido, con el bolígrafo cayendo y la expresión de un sistema operativo colapsando. Andrade se detuvo como se detiene la gente cuando el suelo desaparece bajo sus pies y el cuerpo aún no ha procesado la información. 1 segundo, 2, 3. Mariana lo miró.
con la misma calma y atención de siempre, con la misma mirada de investigadora ante un espécimen interesante. «Doctor Andrade», dijo, no como una pregunta, sino como una identificación, como si estuviera anotando algo en un informe. La voz de Andrade, al salir, era un semitono más alta de lo normal. «¿Doctor Solís?», preguntó. «El mismo», confirmó. Silencio. Un silencio de una calidad muy específica. El silencio que se forma cuando una persona se da cuenta, de repente, de todas las cosas que ha dicho y hecho en las últimas semanas, y las ve bajo una luz completamente diferente de la que tenía cuando las dijo y las hizo. Isabel miró de uno a otro con una expresión que no era exactamente confusión. Era la expresión de alguien que de repente comprende que había una conversación ocurriendo a sus espaldas que ella no sabía que existía. El analista más joven del equipo de inspección, un joven de unos 28 años, con gafas finas y un portátil bajo el brazo, miró a Andrade con esa neutralidad profesional de quien está entrenado para no mostrar reacciones en el campo, pero que claramente está haciendo un esfuerzo. «Si quieres acompañarnos a la sala de reuniones», le dijo Mariana a Isabel. «Podemos empezar con la documentación procesal. Tendremos una reunión con la Junta después del almuerzo». «Sí, claro», dijo Isabel. «Por aquí». Andrade no se movió ni un segundo. Luego continuó, y mientras caminaba detrás del equipo de inspección, hacia la sala de reuniones del banco que dirigía con la autoridad de quien nunca imaginó que podría ser interrogado, Rodrigo Figueiredo Andrade experimentó una sensación que no era común para él. La sensación de estar en un lugar que de repente se había vuelto mucho más pequeño de lo que había creído. Por el abrigo gris oscuro, el bolso de cuero desgastado, el pelo blanco, la postura erguida, el tono tranquilo y constante, las preguntas que hacían que los empleados se apresuraran a revisar cosas que nunca necesitaban revisar. Todo eso que tenía archivado como irrelevante era en realidad la comparecencia de un superintendente de inspección y control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que había pasado las últimas semanas realizando observaciones de campo en su sucursal. En persona, como un cliente normal, sin identificación, y lo que había observado, incluyendo en concreto aquella mañana de viernes cuando se acercó al mostrador y preguntó, con ese tono aburrido y ligeramente condescendiente, a una mujer en la fila del banco: «¿Cuántos son 280 pesos para usted? ¿Una semana de víveres? ¿2 tanques de gasolina?» Todo eso estaba ahora en algún lugar de la memoria de la doctora Mariana Elena Solís Vargas, superintendente de inspección y control. Andrade estaba sentado en la sala de reuniones con la expresión de alguien que intenta recuperar el control, como si tratara de reparar un vaso roto con sus propias manos. Hay demasiados fragmentos que dejan cortes. La inspección duró 3 días. Durante esos 3 días, el equipo de Mariana trabajó de forma sistemática y discreta, con ese tipo de trabajo silencioso que sabe exactamente qué busca y dónde buscar. Analizaron los protocolos de resolución de disputas de los últimos 90 días. Revisaron los tiempos promedio de resolución. Auditaron los registros de capacitación en atención al cliente. Examinaron los procedimientos de comunicación con los clientes. Evaluaron si las alternativas previstas en la normativa, como la verificación digital interna del CPF o el plazo simplificado para disputas de baja cuantía, se comunicaban y aplicaban correctamente. La respuesta en todos los casos fue no, o rara vez, o solo cuando el cliente sabía exactamente qué regulación citar. El segundo día, a las 4 de la tarde, Andrade pidió hablar con Mariana en privado. Ella aceptó.
La conversación tuvo lugar en una sala más pequeña, solo ellos dos y el analista más joven, quien actuó como testigo y transcriptor de las conversaciones formales. Andrade entró en esa habitación de una forma distinta a como había entrado en todas las demás, que Mariana había observado en las semanas anteriores. Su postura era la misma, hombros anchos, paso pausado. Pero había algo en ella que nunca antes había estado presente, una autoconciencia. El tipo de autoconciencia que solo surge cuando sabes que realmente te está viendo alguien que tiene el poder de nombrar lo que ve. Se sentó, abrió el maletín que llevaba, lo cerró, lo volvió a abrir. Doctor Solís, comenzó, me gustaría conversar sobre el contexto operativo de esta agencia. Adelante, dijo. Su tono era neutral, profesional, el mismo tono de siempre. Entiendo que algunos procedimientos observados en los últimos días puedan haber parecido insuficientes, dijo. La palabra insuficiente sonaba como si alguien estuviera sacando la piedra más pequeña de un campo minado. Pero es importante contextualizar que esta agencia opera con un 40% menos de personal del recomendado para el volumen de casos. La presión sobre los empleados es real y las deficiencias de capacitación que el equipo identificó son, en gran medida, responsabilidad de la gerencia corporativa, no de la gerencia local. Mariana escuchó sin interrumpir. Entiendo, dijo ella al terminar. El informe tendrá en cuenta factores estructurales, como siempre hacemos. Romper. ¿Hay algo más que te gustaría discutir? Otra pausa, una más larga. En las semanas previas a la inspección, dijo, Andrade, con la cautela de quien desmonta un dispositivo cuyo funcionamiento no comprende del todo, usted estuvo en esta agencia como cliente. Correcto. ¿Por cuánto tiempo? 4 visitas durante 3 semanas. ¿Y todo lo que usted observó durante esas visitas forma parte del informe de inspección? Sí, todo lo que sea relevante para evaluar los procedimientos del servicio. Silencio. Doctor, dijo Andrade. Y había algo nuevo en su tono, no precisamente humildad, porque la humildad exige renunciar a algo a lo que aún intentas aferrarte, y él seguía intentándolo. Era algo más parecido a una negociación disfrazada de súplica. Si hubo momentos durante estas visitas en los que mi comportamiento fue menos que ideal en cuanto a atención al cliente, me gustaría explicar el contexto. Mariana inclinó ligeramente la cabeza. ¿Puedes explicarlo? Estuve bajo mucha presión durante ese periodo. Asuntos corporativos que no puedo detallar. Y mi enfoque estaba en la eficiencia operativa, no en... buscó la palabra. No en interacciones individuales, uno a uno. En el mostrador. Lo entiendo, dijo ella. Y quisiera enfatizar que los problemas que identificaron durante sus visitas, las cuentas bloqueadas, los plazos inadecuados, la falta de información sobre métodos alternativos, son problemas sistémicos. No reflejan la política declarada del banco. No, asintió. Reflejan la política del banco, que es diferente. Andrade permaneció muy callado por un momento. No porque no tuviera una respuesta, sino porque la distinción que ella había hecho entre política declarada y política practicada era acertada, y él sabía que lo era, y sabía que ella sabía que él sabía. El informe final, dijo, con el tono de quien intenta calcular los daños en tiempo real, ¿incluirá recomendaciones de mejora o indicará medidas punitivas? El informe incluirá lo que debe incluir, dijo. Se basará en lo observado y documentado. No es una negociación. Él la miró, con una expresión que por primera vez en todas las veces que Mariana se había cruzado con él en ese banco, contenía algo parecido a una percepción real de la persona frente a ella. No la categoría, no la señora del abrigo gris y el bolso de cuero.
sino la persona. Podrías haberte identificado, dijo, desde la primera visita. Podrías haber mostrado tu placa y haber entrado por la puerta trasera. Podría, asintió ella. ¿Por qué no lo hiciste? Mariana lo miró un momento. La misma atención, silenciosa de siempre, porque cuando las personas saben que las están vigilando, se comportan de una manera, dijo, y cuando no lo saben, se comportan de otra, y es esto último lo que me interesa. Silencio. Entonces me estabas poniendo a prueba, dijo. No, dijo ella con esa franqueza y gentileza que quizás era lo más desconcertante de ella. Estaba observando. La prueba es algo que se le hace a la otra persona. Lo que yo hago es simplemente prestar atención. Lo que la gente hace cuando nadie les presta atención me dice mucho más que lo que hacen cuando saben que estoy observando. Andrade volvió a quedarse muy callado. Y por primera vez en toda esa conversación, por primera vez, quizás, en mucho tiempo, no tenía una respuesta preparada. La reunión con la gerencia tuvo lugar al día siguiente a las 2 de la tarde. Fue una reunión formal, con actas, en la que participó el director general del banco por videoconferencia y estuvo presente el abogado corporativo. Mariana presentó las conclusiones preliminares de la inspección con la misma voz baja y clara de siempre, la misma voz con la que había saludado a un cajero 3 semanas antes y nadie le había hecho caso. Los hallazgos fueron graves, no devastadores. El banco no se encontraba en un estado de colapso regulatorio, pero lo suficientemente graves como para requerir un plan de acción correctiva, con plazos, objetivos e informes de progreso que debían presentarse a la comisión cada 45 días. También había una sección específica sobre el comportamiento de los gerentes en sus interacciones con los clientes. No se mencionaba el nombre. Las normas de la comisión no permitían la identificación individual en los informes preliminares, pero sí la descripción de un incidente específico ocurrido un viernes por la mañana en el que un miembro de la gerencia se acercó a una fila de atención al cliente e hizo comentarios sobre el valor financiero del tiempo de una clienta basándose, aparentemente, en su apariencia. Documentado, formal, parte del registro oficial. El director ejecutivo, al llegar a esa sección, permaneció en silencio un momento más que los demás. Luego miró a Andrade en la pantalla y dijo, con esa neutralidad característica de los ejecutivos que han aprendido a no mostrar sus emociones en las reuniones: hablamos luego, Rodrigo. Y Andrade, por segunda vez en 2 días, no tuvo respuesta. El informe final de inspección se entregó oficialmente en la segunda semana de 1900, diciembre, 42 días después del inicio de las observaciones de campo. Era un documento de 97 páginas, con anexos técnicos que sumaban 123. No era el tipo de documento que la gente lee de principio a fin. Era del tipo que se archiva en archivos institucionales y permanece allí, citado en reuniones, referenciado en actas, convirtiéndose finalmente en uno de esos textos que definen políticas sin que la mayoría sepa exactamente de dónde proviene. Pero lo que importaba para los efectos prácticos de la historia eran 4 páginas específicas. Las 4 páginas describían, en un lenguaje técnico pero inequívoco, un patrón de servicio que el informe caracterizaba como trato diferenciado del cliente basado en la apariencia socioeconómica percibida, con ejemplos documentados, fechas, horas, descripciones de incidentes, que demostraban que este trato no era accidental, sino sistemático. Y en las 2 últimas de esas 4 páginas había algo aún más específico: el análisis de un incidente aislado, elevado a la categoría de ejemplo paradigmático,
que describía la conducta de un miembro de la alta dirección durante una interacción de contraataque que había sido observada directamente por el inspector responsable del terreno. El informe no necesitaba mencionar el nombre. El incidente había ocurrido en presencia de testigos. El asistente Rafael había sido interrogado. El joven del casco había sido interrogado. La asistente Lucía había sido interrogada. Todos habían confirmado el patrón. El resultado se anunció en 3 etapas. El primero fue interno. El director general del Banco Metropolitano convocó a Andrade a una reunión formal el 16 de diciembre. La reunión duró 40 minutos. Andrade se marchó con un documento firmado que suspendía sus funciones como director regional por 90 días, durante los cuales se realizaría una auditoría interna. La suspensión fue pagada. El banco aún tenía obligaciones contractuales, pero fue una suspensión, con constancia formal en los archivos de recursos humanos, con un historial que no desaparece. La segunda etapa fue regulatoria. Banco Metropolitano fue notificado formalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el requerimiento de implementar un plan de acciones correctivas en el plazo de 180 días, incluyendo la revisión de los programas de capacitación en atención al cliente, la implementación de mecanismos para verificar la calidad del servicio y la creación de un canal independiente de defensa del cliente. La tercera etapa fue la que nadie esperaba. Claudia Montoya de Arrieta, hija de doña Esperanza, abogada con número de registro 72.386, interpuso una demanda civil contra el banco por daños morales y materiales causados a su madre por el bloqueo innecesario de la inscripción y las dificultades para acceder a sus beneficios de jubilación durante el periodo de indebida tramitación. La demanda exigía 40,000 pesos, más intereses y honorarios de abogado. Una cantidad absolutamente insignificante para el banco, pero que, para el proceso judicial, era de esas cosas que se registran, que sientan precedente y que alimentan la jurisprudencia. El banco optó por llegar a un acuerdo antes de ir a juicio. Pagó. Emitió una carta formal de disculpa a la señora Esperanza, firmada por el director ejecutivo. Se comprometió a revisar sus procedimientos para atender a los clientes mayores en todas sus sucursales. La carta llegó un miércoles por la mañana, entregada por un mensajero. Doña Esperanza la recibió en casa con delantal y harina en las manos. Estaba haciendo galletas. Abrió el sobre con la delicadeza de quien se ocupa de asuntos importantes. Leyó la carta despacio 2 veces. Luego fue al teléfono y llamó a Mariana. «Ha llegado una carta», dijo. «Lo sé», dijo Mariana. «Es todo lo escrito aquí, ¿cierto?» «Sí». Un breve silencio. Suave. «¿Hiciste tú todo esto?», preguntó doña Esperanza. «Hice mi trabajo», respondió Mariana. «Tu hija hizo el suyo. Tú hiciste el tuyo, que era existir y ser exactamente quien eres». Otra pausa. «¿Sabes qué me molesta, Mariana? Que, si no me hubieras ayudado ese día en el banco, ese primer día con el cajero automático, nunca te habría vuelto a ver. Y ese hombre seguiría allí, haciéndoles lo que les hizo a otras personas que no sabrían cómo reaccionar». Mariana se quedó en silencio por un momento. «Esa es una de las razones por las que sigo haciendo observación de campo», dijo. «Porque lo que ves cuando no te reconocen es muy diferente a lo que ves cuando todos te conocen». «Pero no fuiste al banco por él», dijo doña Esperanza. «Era una observación, no una pregunta». «No, fui porque necesitaba retirar 1.200 pesos y verificar un depósito pendiente». Doña Esperanza se rió. Fue una risa breve y genuina, de esas que se dan cuando la vida les presenta una ironía demasiado buena para no apreciarla. «Y ahí fue cuando me
Conociste, y ahí fue cuando te conocí, confirmó Mariana. En cuanto a Rodrigo Figueiredo Andrade, su suspensión se convirtió, al cabo de 90 días, en una reasignación a un puesto administrativo interno sin funciones de gestión de agencia ni contacto directo con clientes. No fue despedido. El banco tenía razones contractuales y políticas para no hacerlo, pero la trayectoria ascendente que había construido durante 20 años alcanzó en esa segunda semana de diciembre un punto de inflexión que él sabía visceralmente era irreversible. Siguió yendo a trabajar de traje, todavía llevaba sus gemelos de oro, seguía peinándose las canas con crema, pero su andar había cambiado. Ya no era el andar de quien entra en un lugar y el lugar se reorganiza a su alrededor. Era el andar de quien había aprendido, a las malas, que los lugares no se reorganizan a tu alrededor. Que eres tú quien necesita aprender a reorganizarte en los lugares. Y que la mujer del abrigo gris oscuro y el bolso de cuero gastado, a quien había mirado y archivado como irrelevante por una fracción de segundo una mañana de octubre, había sido desde el principio exactamente el tipo de persona a la que debería haber tenido cuidado de mirar. En la primera semana de enero, Mariana regresó al Banco Metropolitano. Fue su visita más sencilla, sin personal, sin placa, con su abrigo gris oscuro, su bolso de cuero marrón y el pelo blanco, su reloj analógico con la correa desgastada, su sobre marrón. Era martes por la mañana, igual que la primera vez. El sol era diferente. Enero tiene una luz específica en la Ciudad de México, más seca y blanca que octubre, como si el invierno hubiera disipado la niebla y dejado el aire más limpio de lo habitual. Había 11 personas en la fila. Ella estaba en el 12º lugar. Esperó. Rafael estaba en la cabina 2. La vio entrar. Ella se dio cuenta de que la veía porque hubo esa fracción de segundo de inmovilidad, mucho más corta que la primera vez, porque ahora el sistema de categorización ya se había recalibrado y él sabía lo que veía. Pero aún así hubo una reacción. Aún existía esa nueva autoconciencia que Mariana había observado en él desde el comienzo de la inspección. La postura ligeramente más erguida, la atención un poco más completa, la mirada que no daba por sentado que ya sabía lo que la persona frente a él necesitaba antes de que ella hablara. Cuando fue el turno de Mariana, ella caminó hasta el stand número 2. «Buenos días, señor». «Rafael», dijo. Se enderezó un poco. «Buenos días, doctor. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? Necesito un estado de cuenta de los últimos 30 días para verificar si hay saldos pendientes en la cuenta». Lo procesó cuidadosamente, lo revisó todo, explicó cada punto, preguntó si había alguna pregunta. No había ninguno. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó. «No, gracias», dijo Mariana, y luego, tras un breve silencio, añadió: «Lo estás haciendo muy bien». Rafael se sonrojó levemente, el tipo de rubor que no surge de la vergüenza, sino de una satisfacción que aún no sabe cómo expresar. «Gracias, doctor». Ella se fue. De regreso a la parada, pasó por la panadería de la esquina, aquella que olía a café y pan de maíz desde las 6 de la mañana. Entró, pidió un café con leche y una galleta de canela. Se sentó en un banco de madera junto a la ventana que daba a la acera. Se quedó allí mirando la calle durante un rato. Era una calle cualquiera en una ciudad cualquiera, una mañana cualquiera de enero. Motos, autobuses, gente caminando cabizbajo y con auriculares, vendedores ambulantes con carritos de fruta, una mujer arrastrando una bolsa de la compra, un perro sentado a la entrada de una farmacia observando la actividad con esa expresión filosófica que tienen los perros viejos. Mariana bebió su café lentamente. Había una paz en ese momento que ella conocía bien, no la paz de quien consigue lo que quiere, porque nunca había trabajado exactamente así, como quien desea,
Algo hoy lo persigue hasta conseguirlo. Era la paz de quien hizo lo que tenía que hacer, como sabía que era correcto, y ahora estaba sentada en una panadería tomando café mientras la ciudad pasaba. El teléfono vibró. Era doña Esperanza. Hoy preparé las galletas de anís que te gustaron. Aquí tienes un frasco para que puedas pasar cuando quieras. Y Claudia quiere conocerte en persona, no solo por teléfono. Almorzamos el domingo. ¿Te gustaría venir? Mariana leyó el mensaje 2 veces. Lo miró fijamente un momento. Ese tipo de mensaje que contiene, en un lenguaje sencillo y directo, lo más raro que existe entre adultos. Una invitación genuina, sin agenda, sin expectativas, más allá de compañía y comida. Él respondió, aceptado. ¿Qué me llevo? La respuesta tardó 30 segundos. Tú mismo. Eso es suficiente. Mariana guardó el teléfono en su bolso. Cerró el broche con el firme clic del metal dorado. Bebió el último sorbo de su café. Se quedó mirando la calle un momento más. Había una cosa que había aprendido a lo largo de todos sus años de trabajo, inspecciones, reuniones, informes, entrar a lugares sin ser reconocida y observar lo que hacía la gente cuando creían que nadie importante les prestaba atención. Ese verdadero poder rara vez se oye. Que quienes conocen su valor no necesitan proclamarlo. Que los abrigos desgastados, los bolsos viejos y las canas no cuentan la historia de quienes el mundo descarta. A veces cuentan la historia de quienes eligieron existir sin buscar confirmación de nadie, y quienes deciden en un instante que eres irrelevante por tu apariencia, pagan un precio. No de inmediato, no siempre de forma drástica, pero lo pagan, porque la realidad tiene una paciencia que la arrogancia jamás podrá igualar. Se levantó, saludó a la chica del mostrador y salió por la puerta de madera que hacía un sonido específico al abrirse. El sol de enero caía con fuerza en la acera. Caminó hasta la parada del autobús. Miró su reloj. Las 11:10. El autobús llegó en 4 minutos. Ella subió. Se sentó junto a la ventana y la ciudad seguía moviéndose a su alrededor, como siempre, con o sin su permiso, con o sin su atención, pero ella estaba allí, presente y completa como siempre había estado, visible para los que sabían ver, invisible para los que no. Y en esa condición había una libertad que le había llevado décadas a apreciar plenamente. La libertad de no tener que demostrarle nada a nadie antes de que decidan que mereces la prueba. La libertad de simplemente ser y de tener esperanza, porque había aprendido, el momento siempre llegaba. Hay una pregunta que queda después de todo esto. No se trata de Andrade, de lo que perdió, de lo que aprendió, de si realmente cambió o no. Cada persona responde a esa pregunta por sí misma, según lo que cree sobre la naturaleza humana y sobre si las personas realmente cambian al verse obligadas a ver las consecuencias de sus actos. La pregunta que queda es otra. Se trata de cuántas Marianas hay, cuántas mujeres, cuántos hombres, cuántas personas con ropa desgastada, de edad avanzada y voz baja que no piden permiso para hablar, sino que simplemente hablan. ¿Cuántas de estas personas fueron atendidas hoy? En la fila de un banco, en un consultorio médico, en el mostrador de cualquier oficina pública o privada, con ese tono aburrido y ligeramente condescendiente que comunica en 2 o 3 palabras que no eres lo suficientemente importante como para merecer toda la atención de la persona al otro lado. ¿Y cuántas de esas personas eran, de hecho, exactamente el tipo de persona que ese empleado, ese gerente, ese director debería haber tenido cuidado de tratar con respeto desde el principio?
no porque tuvieran poder, no porque pudieran causar consecuencias, sino porque todas las personas merecen respeto desde el principio, sin importar el abrigo, sin importar la cartera, sin importar cuántos pesos estén disputando un viernes por la mañana. La pregunta no es ¿y si es alguien importante? La pregunta es ¿por qué debería ser y si es alguien importante? La pregunta ¿alguna vez te han juzgado por tu apariencia antes de escucharte? ¿O conoces a alguien que lo haya hecho? Comparte tu experiencia en los comentarios. Estas historias importan más de lo que parecen. Y si esta historia te hizo pensar, si te hizo sentir algo, si has llegado hasta aquí y crees que más gente debería escucharla, compártela. No por nosotros, por Mariana, por Esperanza, por todos los que merecen ser vistos. Hasta la próxima.